Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es Debate Abierto. Gracias por acompañarnos. Vamos hoy a iniciar la semana con un tema que es un tema preocupante, inquietante, porque tiene que ver con la salvaguardia de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de la sociedad. Y es los hechos cada vez más deleznables que se dan en cuanto a los crímenes que se observan en los medios y que son ya parte de una estadística que va a sonar un poco alarmante. Pero es que en Panamá ya el nivel de la criminalidad se ha incrementado, el país ha crecido, pues es otra nación. Vamos a reservarnos hoy el privilegio de tener una persona que sabe mucho acerca del tema, porque fue ministro de Seguridad en este país, pero que además ocupó otros cargos que voy a mencionar ahora. Estoy hablando del abogado José Raúl Mulino. Buenas noches, ¿cómo está? Un placer, Ñito. Gracias por la tremenda oportunidad de conversar y tratar de hacer un poco de docencia en algo tan fundamental. Tan delicado, tan sensitivo. A ver, el abogado Mulino ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, usted me corrige, fue canciller, fue ministro de Gobierno y Justicia y fue último ministro de Gobierno y Justicia, ¿no? El último en la historia como Gobierno y Justicia, después se cambió a Gobierno. Sí, pero Gobierno y Justicia. Sí. Y fue ministro de Seguridad también. También. Usted debe tener, como en efecto es, mucho conocimiento acerca de la realidad de la inclemente actitud que han asumido los ladrones, los asaltantes, los criminales, porque cada vez los hechos delictivos son más brutales, ¿no? Hay mucho interés en esta administración en buscarle una fórmula eficiente para combatir esa criminalidad. Dentro de su experiencia, cuando usted fue ministro de Seguridad, ¿qué cosas muy puntuales quisiera usted comentarnos a nosotros acerca de la realidad del país en aquel momento y la de hoy, que ha ido, a mi juicio, incrementándose, ¿no?, la criminalidad? Esta mañana escuchaba que el mes que acaba de concluir terminó en 49 asesinatos. Eso es tremendamente alto. En el año 2009, los asesinatos por año terminaron, número redondo, 900. Y marcaba un índice de 24 asesinatos por cada 100.000 personas. Altísimo, elevado. No había ningún tipo de control en ninguna de las entidades de seguridad. Por el contrario, descontrol absoluto. Se inicia una tarea de disminuir eso en función de mucha estrategia coordinada, asesorada por personas que saben de esto, que nos recomendaron, venían de formar la incipiente policía en Irak, una empresa consultora que se contrató y estuvo en Panamá haciendo incluso un trabajo de campo por 6 meses, metiéndose inclusive dentro de las estaciones de policía y todo para determinar el porcentaje, por ejemplo, que hoy vi, que en estos días escuché al ministro Mirones decir que había más administrativos que policía y eso era así en aquel momento. Recuerdo bien que se inicia una tarea que tenía que ver con 3 componentes importantes. Y estos asesores siempre me decían, cuando usted triunfe o cuando usted fracase, siempre pregúntese 3 cosas: recurso humano, entrenamiento y equipo. Cuando triunfe, evalúe los 3 y cuando fracase, evalúe los 3 para saber qué pasó. Hicimos un énfasis muy, muy importante también en reforzar la estadística criminal, porque no existía prácticamente estadística a nivel nacional, sino solo en Panamá, y eso nos permitía, como herramienta de trabajo, no como manera de herramienta de publicidad, sino de trabajo, poder ir identificando científicamente dónde se requería mayor apoyo de las instituciones de seguridad. Cuando aquí vino Rudolph Giuliani a Panamá, creo que fue por allá en el 2012. Nueva York. Exalcalde de Nueva York, exitoso exalcalde de Nueva York, sobre todo en la limpieza de todas estas personas del mal vivir en Nueva York. Son unas técnicas bien sofisticadas, yo Exacto. recuerdo. Él me habló del tema de estadística y yo les mostré. A mí todos los lunes me llevaban una estadística resumida de las distintas actividades delincuenciales a nivel nacional. Y en concordancia se ponía a trabajar la estrategia con la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional para los propósitos de decir dónde se iba a hacer
operativos donde se iba a hacer allanamientos coordinados con el Ministerio Público. No regía el sistema penal acusatorio en aquel tiempo. O sea, los fiscales tenían mayor capacidad de acción que hoy día. No digo que sea bueno, pero esa era la ley del momento. Y se comenzó una estrategia buscando bajar. En 5 años nosotros bajamos 7, casi 8 puntos de los índices de criminalidad. Pero ¿qué pasa? También el factor del narcotráfico empezaba a jugar un rol importante. Aquí habían jefes de pandillas grandes que controlaban la distribución de droga al letal. Por aquí, por este barrio había uno, y con la cooperación del del Ministerio Público se comenzaron a judicializar esos casos y se comenzaron a hacer los allanamientos, detenciones y aislamiento. Cuando eso se dio, 4 o 5 de los más importantes capos, de una vez los índices comenzaron a bajar, porque había menos droga en la calle. Yo creo que hoy día, proporciones guardadas, si en Colombia se ha triplicado la producción de cocaína, pues en Panamá se ha triplicado también el pago en especie en droga a las pandillas. Hay más droga. ¿Qué tipo de especies? ¿El intercambio de especies en qué consiste? Apoyo por droga. No pagan en cash. O sea, ellos no pagan en efectivo a la pandilla, sino, bueno, si tú transportas X cantidad de droga, te damos X cantidad para que revendas y con eso te cobres y pagues tu estructura, porque es una estructura. O sea, la pandilla no es un invento. La pandilla es una organización criminal organizada, así como se organiza una para el bien, esta está organizada para el delito de narcotráfico al letal. Esto produjo buenos resultados. Otro fue, y que el gobierno pasado lo terminó de matar, fue la estrategia de haber blindado las costas con radares para que la droga pasara, no entrara a nuestras costas. Se implementó a medida que se fue incrementando el equipo, porque no teníamos equipo. Cuando fuimos adquiriendo más lanchas, Estados Unidos regaló algunas, el gobierno de Taiwán también, nosotros compramos varias. Se fue intensificando el patrullaje coordinado, costa, Pacífico y Atlántico, pero en aquel momento teníamos un problema en la costa del Pacífico, en las proximidades de la frontera con Darién, en que ahí operaba un frente guerrillero de la FARC, el Frente 57, encabezado por alias Silver, y utilizaban esa costa desde allá para el norte de Centroamérica y posteriormente Estados Unidos para trasegar droga en lanchas. Con la desmovilización que se dio con la FARC, disminuyó un poco también el movimiento de la droga, ¿no? Claro, evidentemente. El riesgo de esto es que aparentemente van a renacer las FARC. Tristemente lo he leído, sí. Sí, esa es parte de las noticias que hacen titulares. Eso podría reverdecer aquellos viejos y malos laureles del Yo no diría que es para mañana, pero en el momento en que tú tengas otra vez un foco armado, no creo que eso se llegue a las cifras de aquellos tiempos, 12.000 hombres, que con el gobierno Uribe creo que bajaron como a 6, 7.000. Todavía es un montón de gente armada en territorios inhóspitos, tanto de Colombia como el nuestro, cercano a Darién. La FARC vivieron en nuestro territorio y controlaban 26% del territorio panameño hasta el año 2010. Eso no es poca cosa. Entonces, ellos venían a Panamá, para que estemos claros, venían mucho a Panamá. La fuerza de la FARC, yo diría que a lamerse las heridas, cuando estaban heridos, etcétera, muchos los traían a Panamá. Sí. Y también algunos venían acá para tomar un aire enfriarse, fresco, ¿no? enfriarse, como decían ellos, hacer fiestas, movían a sus familiares, porque esa gente no vive con la familia de ellos en el monte, sino los traían a estos lugares en distintos pueblos o caseríos del Darién, como Jaque, como Sobiaquirú, como La Palma, en algunas áreas así, estratégicamente ubicadas. Ahora, esa es una frontera muy porosa también, abogado Molino, demasiado porosa. Demasiado. Es una frontera que yo recuerdo el trabajo de Senafrón, que comenzamos a hacerlo, porque digo, se comenzó a habituallar a Senafrón en función de la labor, en el lugar que tenían que hacer la labor. Y en aquel tiempo se hablaban de 21 trochas, o sea, no había una, habían un montón. Y allí se combinaban los dos problemas de hoy día, narcotráfico con inmigrantes. No en las proporciones ni cercanas a las que tenemos hoy día. ¿Dónde se disparó eso, en su opinión? Refiérome
el tráfico de armas, el tráfico de gente, de seres humanos, que es una realidad lo que está pasando por ahí. Sí, por eso no lo puede ocultar nadie. A ver, eso tuvo un repunte, me dice usted, ¿no? Eso tuvo un repunte que coincidió, y no puedo decir porque digo, no tengo cómo decirlo, coincidió con los tiempos de la negociación de paz de la FARC. Presidente Santos en el gobierno. En el gobierno del presidente Santos. Okay. Igualmente, la fortaleza que le imprimió a la ofensiva militar el gobierno de Colombia, definitivamente. O sea, esa gente apretó duro, fue determinante, bombardeos, etcétera. A nosotros nos tocó aquí cerquita 2 o 3 bombardeos importantes en territorio colombiano. Ah, okay. Lo que nosotros hacíamos es que con Senafrón empujábamos a la gente para allá. Ese es un problema de ustedes, nosotros no vamos a permitir ataques en nuestro territorio, pero militarmente hablando, empujábamos a la gente hacia el territorio de Arianita y comenzaron entonces a incursionar todos estos migrantes africanos. Intercontinentales, ¿no? Sí, extracontinentales le llaman los africanos, que entraban por Brasil, principalmente volaban de Sudáfrica en vuelo comercial a Brasil, y de ahí comenzaban su camino hacia los Estados Unidos y algunos otros, dependiendo de la nacionalidad, hacia Canadá. Esto no en las proporciones actuales. En aquel momento se manejaban 23, 35, 50, 100 en el momento que yo más recuerdo, pero no eran todos los días ni todos los meses. Esa gente pagaba el peaje, como le decían, por la trocha, llevando en una mochila 10 kilos de droga. Por esa otra organización que hay que entenderlo. Ahí los traficantes de personas, por una parte, por la otra, los que sirven como, no sé, como asesores, que le dicen para que transiten por Panamá, es un gran negocio. ¿Sabe por qué? Porque esa red cobra $1.500 por cada persona que cruza, lo que están cobrando hoy mismo. Me interesa de esa cifra. Nada más, yo pensé que era más, pero será por Panamá. Por Panamá. Claro. Ahora, Costa Rica ha puesto un alto ahí, y Nicaragua ni se diga. Nicaragua ha puesto un muro, no estoy hablando de un muro físico, pero tienen bien controlado su Panamá, lo está haciendo igual aquí en Darién. El problema nuestro es que no tenemos una frontera como la tiene Costa Rica o la tiene Nicaragua. Nosotros del lado de Colombia tenemos una frontera muy difícil de cerrar. Siempre hay vericuetos por dónde salirse y por dónde pasar. Esto es una organización transcontinental, eso no opera en redes internacionales, eso son redes internacionales que es frustrante ver, pero yo intenté en varias ocasiones, por ejemplo, lo que propuso el ministro de Seguridad de Colombia, que vino la semana antepasada a Panamá. Hay que tener una mesa donde se hable multilateralmente de esto y sin ambajes, ¿no? Nunca se logró. El gobierno en aquel momento de Ecuador, con Correa al frente, poco le importaba la crisis en los Estados Unidos de inmigrantes, al contrario, la usaba para su estrategia política regional. Nicaragua sí paraba el tráfico. Costa Rica le exigía visa a media humanidad, empezando por los colombianos, que sí son un flujo constante de inmigrantes, no necesariamente por la trocha, porque ellos pueden venir en un vuelo comercial a Panamá sin mayor problema, pero los cubanos sí poco a poco fueron incrementando su paso. A diferencia de los africanos que no entraban con ningún tipo de documento de identidad, sino las huellas digitales, los cubanos sí transitan con todos sus papeles, hasta sus diplomas de escuela, porque ellos su fin es llegar a los Estados Unidos. Lo que hay que entender también que muchas de estas personas no es que quieran venir para acá, son personas que la violencia en sus países, la pobreza, la falta de oportunidades los llevan a tomar este tipo de camino, por cierto muy sinuoso, porque hay incluso niños que cruzan con los adultos. Muchísimos. Y ese es un problema que vamos a seguir tocando aquí con el exministro de Seguridad y de otros cargos también, José Raúl Mulino. Viene más. A ver, las vicisitudes por las que atraviesan estos migrantes, tiene que haber mucha voluntad, porque cruzar esa selva no es fácil. Pero también hay que entender que es un negocio, es una cuasi industria que se ha formado en muchos países, que tiene como consecuencia que primero muchos niños los traen
yo me imagino que muchos de ellos perecerán. Mujeres embarazadas en el camino, también, mujeres embarazadas, claro. etcétera. Además que las violan a muchas de ellas en el camino. Pero Panamá tomó una decisión sobre la propuesta de ser lo que se llama un tercer país seguro, ¿okay? Que es para los migrantes a los Estados Unidos. Yo felicito al gobierno por esa decisión, sinceramente. Yo iba a reconocerle eso a este gobierno. Este gobierno Sí. tomó la decisión correcta, la decisión soberana, y hay que saludarlo. Me alegro que usted lo haga también, siendo usted opositor al gobierno. Enhorabuena. Hay una situación también que nosotros tenemos que ver, es que estas personas generalmente vienen con dinero Poco. para pagarle a los Y guías. por lo menos la experiencia en Panamá era las tarjetas de débito. Ellos tenían sus coyotes en Panamá que les ponían dinero en esas tarjetas, poca cantidad, no creas que eran miles de dólares, son decenas de dólares, cientos de dólares, y en Paso Canoa tenían otra oportunidad y de ahí seguían, y así iba país por país, tenían sus coyotes que les suministraban efectivo para ir pagando y cubriendo sus necesidades de viaje. Una vez yo escuché que eso costaba alrededor de $15,000 para ciudadanos cubanos, entre 15 y 20 mil dólares llegar a los Estados Unidos. Y la cosa se complicó cuando, por razones también estratégicas, nosotros impusimos la visa de tránsito de cubanos por Panamá, porque por ahí estaba entrando mucho. Entonces, se abrió un vuelo directo a Ecuador. Y llegaban a Ecuador y por ahí comenzaban a caminar. Y yo los vi en varias ocasiones en pueblos del Darién, en Jaque recuerdo vívidamente que llegábamos, yo aterricé en el helicóptero y de ahí caminé al cuartel que quedaba 20 minutos a pie y acababan de llegar 15. Acababan de llegar, estaban todavía dándole Gatorade y todo eso, porque Senafrón sí prestaba una labor humanitaria en ese aspecto, porque venía mucha gente deshidratada, algunos muy afectados, las mujeres encintas, los niños muriéndose, los pies destrozados de caminar por la selva, pies hinchados, rotos, cortados. O sea, es un drama humano verdaderamente horrible el que vive esa gente que se arriesga a la rifa de vivir o morir, con un poco más de libertad o a lo mejor con un poco más de mejores días. A ver, lo que se llama el flujo controlado de migrantes debe ser eficiente, ¿ok? Para efectos de tener algún tipo de información puntual de esa realidad, que no somos nada más nosotros, se está viendo en toda América y en Europa también. Es un serio problema el tema de los indocumentados, los migrantes. Por favor. Mire, estaba viendo una información aquí que dice que hasta el mes de mayo último pasado, más de 11,000 personas entraron por Darién indocumentadas. O sea, es una cifra alta. ¿Hasta qué mes fue ese? Mayo de este año. Bueno, yo leí uno que creo que era hasta finales de julio de 20.600. O sea que eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad y ahí hay flujo. Yo no sé si hay mucho control. ¿Verdad? Ese concepto que inventó Varela del flujo controlado, yo creo que ese era un eufemismo para permitir algunas cosas. Yo siento que el gobierno tomó esa decisión que es muy buena, pues al final no es necesariamente nuestro problema. Sí es un problema coyuntural, pero no es el fin a donde esta gente viene, no es para Panamá. Y también el de cerrar el albergue que iban a hacer en Darién. Yo creo que eso era un error desde todo punto de vista, nosotros permitir un albergue para 8,000 personas, creo que era. Una ciudad. Una ciudad. Entonces digo, nosotros no podemos prender luces verdes y que vengan, que aquí los vamos a recibir. Hay que recibirlos, porque hay un problema, Ñito, hay un problema. Y es que estando en Panamá, ellos adquieren en Panamá o en cualquier país, de indeseables. O sea, tú no puedes coger a esa gente y montarlas en un avión y repatriarlo. Nadie te fleta un avión. ¿Quién paga el avión en esos casos? Es el gobierno de Panamá, a través del Fondo de Repatriación, que siempre tiene un saldo importante. De todas las tramitaciones, etcétera, siempre hay un fondo de migración para esos propósitos, pero el tema no es la plata. El tema es que nadie te lo acepta, repatriarlos. Yo siempre cuento el cuento de una vez que a la brava montamos 16 tipos de estos en un avión de Avianca y el gobierno colombiano multó a Avianca en un montón de plata por haberlos. Los colombianos no quieren sus colombianos de regreso. Ajá. Algo muy curioso, ¿no? Ajá. Se intentó, yo hablé de 1000 maneras para, bueno, los que tienen delitos, porque ellos sí dan los datos. Es que el fenómeno de cubanos, de colombianos, es distinto al de los africanos. Todos están en la misma condición, pero son problemas distintos. Nosotros nos enfrentamos con los africanos que no viajan con documentos, salvo la huella digital. Entonces, con el apoyo del FBI
y por temas de terrorismo le tomábamos huellas y se las mandábamos, y cada 2 meses venía una misión y revisaba y cotejaba los bancos de datos biométricos que ellos tienen en los Estados Unidos. Los demás no, porque los países cooperaban con sus bancos de datos, sobre todo Colombia. El Departamento de Investigación Judicial de Colombia, que tiene un banco de datos de millones de personas en problemas, siempre colaboraba mucho con el gobierno panameño 24/7, a nivel Consejo de Seguridad, a nivel de Senafrón, a nivel de la Policía Nacional, porque es la única manera de poder detectar personas con problemas penales. No necesariamente todos los que pasan, y a lo mejor en una ínfima proporción tienen problemas penales, todos andan en un tránsito buscando mejor vida. Mire, se me ocurre pensar a mí que en este caso de los detenidos, voy a irme ahora al plano de los que están privados de libertad en cárceles, ¿no? En las cárceles de este país. Las condiciones es sabido que son infrahumanas. Algunas cárceles sí. Sí, o sea, sí. De lo que he leído, de lo que he visto, en una celda que son, vía ejemplo, para 20 personas hay 60, por poner un ejemplo, ¿no? Es una sobrepoblación, por una parte, producto exactamente de la lentitud también de la justicia en el ejercicio de la misma. Pero, ¿por qué razón, si hablamos de reinserción, un ejemplo, o de recuperar a estas personas que han delinquido, estoy hablando de delitos menores? Sí, sí. Delitos administrativos, que le llaman. ¿Por qué razón no podemos limpiar las playas de este país, por ejemplo, no? O sea, y se les paga dinero para la familia, generalmente ellos tienen hijos, ¿no? Poner a limpiar playas, ríos, estoy hablando de recoger desperdicios. Le harían un favor al país y también al planeta, por poner un ejemplo. Pero personas que tengan delitos pero menores, así que no constituyan riesgo, ¿no? Que se le aplique también, que se les descuente de su Por ley, ellos conmutan 2 por 1, o sea, 2 días de trabajo por 1 de, ¿y por qué no se aplica eso? Y se usó, por ejemplo, con la ministra Molinar para reparar escuelas, pintar escuelas, reparar sillas, los que están en tinajitas. Los otros no se pueden sacar de los recintos por el tema de narcotráfico. Tú no puedes poner un pandillero. Son delitos menores. Delitos administrativos es la cárcel principal de la que está en Tinajita, que albergará unos 300-400 detenidos. Y también se usaban para limpieza, cuando estaban poniendo los adoquines en el casco viejo, limpiar edificios, ese tipo de cosas. Y ellos conmutan, o sea, 2 por 1, salen, llegan a las 7 de la mañana, los recogen a las 5, y no hay peligro de que por estar ellos ahí vaya alguien a matarlos o mate a un inocente. Entonces, eso se puede hacer, yo no veo por qué no. Sí, esa mixtura de gente inocente, sin un tipo de currículo en el crimen, de personas que han cometido una falta menor, una ligereza o una irresponsabilidad, como quiera llamarle, combinarlos a ellos con estos expertos en la materia, porque esas cárceles son universidades de crimen. No se hace. O sea, por lo menos en mi tiempo, cuando estuve como ministro de Gobierno, el sistema de penitenciario primero separaba. Primero se hizo un banco biométrico de todos los presos del país. No sé si eso lo mantuvieron o existe o qué se hizo con eso, pero se tenía. Se separaron por índice de peligrosidad. Por eso la cárcel de Tinajita. Se eliminó el Renacer. El Renacer también tiene esta condición. Ahí había narcotraficantes, se sacaron de ahí, se mandaron a La Joya y Joyita. Y con la construcción de la Mega Joya o la Nueva Joya, que es una cárcel habilitada con especificaciones y todo para control de seguridad, ahí deben albergar 6.000. Yo no sé en qué proporción estén ahora utilizando la cárcel, pero el diseño de esa cárcel es de alta seguridad con los parámetros del Federal Bureau of Prisons de los Estados Unidos. Así se hizo la licitación. Y la experiencia de Colombia en la construcción de cárceles que no se lo gana nadie. El tema de Punta Coco, abogado Molino, ¿cuál es su opinión acerca de eso? Eso fue un invento de Varela, sinceramente. Personalmente nosotros habilitamos la isla de Coiba, porque se estaba cayendo y se construyó una base aeronaval. Se habilitaron todos los pabellones, menos el más simbólico, el que tiene la placa de Belisario Porras, del año 1929 creo que era, y 1919 si mal no recuerdo, la placa dice Sistema Penal, Isla de Coiba, Belisario Porra, presidente y el año, que estaba muy erosionada ya por la marea del tiempo, el salitre. Reconstruimos eso, hicimos cocinas, le pusimos adoquines a las calles, el histórico cementerio donde hay muchos muertos sin nombre y otros con nombre, como el caso del estudiante Floyd Britton, que está enterrado allí. Con el ánimo de, teniendo ahí una base aeronaval, empezamos la construcción de un muelle que Varela abandonó a mitad de camino, como abandonó todo. Esa era una construcción que buscaba tirar la posibilidad de que afuera estacionaran las patrulleras y cuando habían
detenciones o capturas de narcotraficantes en alta mar, depositarlos allí, ponerlos allí en coiba, mientras se decidía a qué organización o a qué provincia se iban a adscribir para los propósitos del proceso penal. Punta Coco, nosotros hicimos esa base naval con los Estados Unidos. Más puso Estados Unidos que nosotros cooperamos en un porcentaje, pero esa es la última isla del archipiélago, casi que en paralelo con Piñas, en Darién y con la frontera, por donde pasaban, era ruta de tránsito de lanchas rápidas. Entonces ahí se hizo una base muy moderna, con un muelle muy bien equipado, donde atracan patrulleras grandes, etcétera. Y eso nunca fue una cárcel. Yo no sé este señor para qué metió 6 cárceles allí. Eso sí tiene una pista de los tiempos de la guerra, que es bien práctico para ir y venir, pero estaba coiba. Debe ser emular la isla penal en su momento, la isla penal. Pero con seis celdas, yo no creo que eso sirva, y no sirvió, como en efecto la práctica ha demostrado, para bajar ningún tipo de índice. Eso sí, ahí hay prisioneros que requieren de aislamiento. Vamos al corte comercial. Viene más en Debate Abierto. A ver, antes de pasar a otro tema, aprovechando que aquí está el exministro de Seguridad de la administración anterior, yo quiero referirme a una serie de programas que están a poner en marcha para mitigar, para paliar un poco el crecimiento de la delincuencia, de los asaltos, pero sobre todo los crímenes, como decía, deleznables muchos de ellos. Pero hay un componente ahí que es muy delicado, abogado Molino, y es la incorporación de menores de edad que fungen como gatilleros o búsquenle el nombre que quiera, que son los que ejecutan el crimen buscando quien les hace el encargo sacar ventaja de que estos jóvenes menores de edad la pena es mucho menor. ¿Qué pasa en ese sentido? A finales del año 2009, si mi memoria no me traiciona, yo presenté como ministro de Gobierno un proyecto de ley que se hizo ley, en donde se disminuía la edad de imputabilidad a los menores. Me cayó encima Raimundo y todo el mundo con la hipocresía de siempre. Pobrecitos los niños, etcétera, etcétera. Se bajó a 14 años la edad de inimputabilidad y se les juzga de ahí hasta 18 o antes de 18, que todavía son menores de edad, con la rigurosidad de aún mayor de edad. O sea, un menor delincuente y menos reincidente tiene que ser juzgado como cualquier ser humano mayor de edad, salvo con el respeto que establece el Código de Familia, etcétera. En aquel tiempo, ya la información de inteligencia que se manejaba, que estaban usando niños de 12 años, y transcurrido el tiempo hasta de 10 años. Las pandillas, entrenándolos para lo que tú bien me llamas gatilleros. No, eso en las películas sale también, ¿no? Entonces, son sicarios. Sicarios. Y una vez, en un allanamiento que se practicó una madrugada de un domingo en el que yo estuve, en Río Abajo, cuando irrumpimos en el lugar donde estaban procesando droga, etcétera, puros menores de edad. A mí nunca se me olvida que salió una abuelita de la casa con la Constitución en la mano y nos dijo, salgan de aquí que ellos son menores de edad y nadie les puede hacer nada. Entonces, la familia que tenía a un sicario chiquito de estos menores de edad, se convertía socialmente en la protectora de su delincuente interno. Porque ese niño aportaba más que el papá en términos de recursos económicos a la manutención del hogar. Usualmente eran familias, creo que tiene un nombre, disfuncionales, que la mamá tiene a los hijos y está casada o juntada con otro hombre que no es el papá. Un caos social, ciertamente. Entonces, eso era caldo de cultivo, en adición a la deserción escolar, que es la causa por la cual nace la beca universal, para evitar la deserción escolar. Yo no sé en medición de éxito o fracaso qué pasó ahí. Yo no lo sé. Una vez yo pregunté si eso se hacía, me decían que no, que la idea era mantener a los muchachos fuera de la... O sea, que fueran a la escuela, pues, y los padres de familias obligados a mandarlos a la escuela. Pero ciertamente el concepto de familia, yo no tuve suerte, por ejemplo, te lo digo con toda honestidad como ministro de Seguridad, en lograr incorporar a la lucha de la prevención a las entidades del Estado
que tienen que ver con ello, hacer un bloque. Hicimos el gabinete de seguridad, prácticamente no funcionó porque a nadie le interesaba el tema. O sea, el del MIDE estaba ocupado en lo que estaba, el de educación en lo que estaba, Pandeporte en lo que estaba, pero no se integraron en una estrategia. Yo veo con un 50% de positivismo la idea del viceministerio de prevención en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que si va a ser un ente de coordinación con las instancias del gabinete social, es perfecto, porque va a tener una autoridad y demuestra la voluntad del presidente en que haya un jefe, vamos a decir, de coordinación del gabinete social, que lo presida por lo menos. Pero en la medida en que ese ministerio empiece a incursionar en competencias de otros ministerios, puede haber choque y se frustra el plan. Y lo que vamos a crear entonces es un ente de más burocracia y de más empleo público. El exministro de Seguridad del Rosario hizo una declaración donde decía que más de la mitad de los homicidios que se han cometido en el último quinquenio, la mayoría están vinculados a drogas. Sí, eso por una parte. Por la otra, Colón, como usted bien sabe, Colón es una ciudad olvidada, una ciudad donde no se le ha se ha invertido muchísimo dinero de los contribuyentes, pero lamentablemente ha ocurrido algo que no ha logrado que los colonenses se sientan satisfechos. Todavía hay muchas cosas por hacer. Pero se está hablando de que los contenedores están ahí en Colón, en el área esa franca, en los puertos. Dice que son excelentes medios para trasegar droga. ¿Usted escucha eso, abogado Molino? Por lo menos en mis tiempos se daba de tiempo en tiempo. No era muy frecuente porque en realidad los puertos sí tienen un mecanismo de seguridad bastante eficiente, aunque contra esto pues siempre se cuela. Eran en cantidades relativamente pocas. No, ¿En los contenedores? En los contenedores. Colaban 50 kilos, 100 kilos, 20 kilos. Ahora, en las proporciones de hoy día, cuando yo escucho que el año pasado se incautaron 75 toneladas de droga, eso tiene que prender una luz roja respecto de la cantidad de droga que está pasando por el país. El año que nosotros más de droga incautamos, que creo que fue en el 2011, fueron 52, y de ahí comenzamos a bajar producto de la estrategia que teníamos de no permitir la entrada de droga al país, a las costas sobre todo. Es que la realidad de la ciudad capital es una, la de Colón, la de las costas de Colón es otra, la de las ciudades que pegan con costas son otras. Por ejemplo, si tú coges el oriente chiricano, todo lo que pega a mar tiene una realidad delincuencial grave. Yo me acuerdo el distrito de Remedios, por ejemplo, una vez que estuve ahí, eran cosas de espanto lo que tú veías. En la medida, por eso yo hice el programa Seguridad Tierra Adentro, que interconectaba carreteras con pasos obligados para evitar el trasiego de droga y de indocumentados que se daba. Hice más de 100 estructuras policiales, estafetas, ¿cómo se llama? Cuarteles pues, policiales en distintas rutas del país, a veces de las más remotas, porque por ahí, donde tú tiras asfalto, viene el delito detrás, inevitablemente. Esto te lleva a la reflexión de lo que tú bien conoces como Colón, y lo mencionas muy bien como Colón. Barrio Seguro, que nace por una idea y terminó en otra, fue un fracaso. Gran parte, a mí me comentaban que llegaron momentos en que en Colón habían 2.000 policías. No habilitaron el aeropuerto de Enrique Jiménez nuevo y lo convirtieron en barracas para policía. Eso te demuestra a ti la mentalidad y visión de enanos que tenía esta gente. Tú no le puedes pagar a pandilleros, porque ni con sueldo de ministros van a dejar la pandilla. ¿Cuál fue el saldo que usted deja desde el punto de vista, sus mayores aportes y lo que dejó de hacer cuando fue ministro y que ahora, por herencia, le tocó al gobierno anterior y le va a tocar a este? El gobierno anterior, Usted, su administración. Una autocrítica. ¿Qué dejó por hacer? A mí me faltó tiempo para poder incursionar en los temas de prevención. Creo que el factor que yo lo advertí, tampoco se logró mucho apoyo, fue el tema de los asesinatos de mujeres, el feminicidio. Cuando nosotros incorporamos las fiscalías de familia a la estadística criminal a nivel nacional, saltó el problema. Era una barbaridad la cantidad de mujeres que se asesinan en este país. Sí. Y se maltrata más todavía. Y se maltrata mucho más. Pero siempre y en gran medida había el factor narcotráfico. ¿Así? Sí, señor. La concubina, porque no eran esposas, de un capo o capito
de los carteles pasaba el dato al competidor de dónde estaba la plata, dónde iba a ser la movida, y en retaliación la mataba. O el consumo de alcohol entre sábado y domingo era muy alto. Y drogas a veces. Bueno, a veces, pero la parranda de sábado para domingo, tú inmediatamente veías en la estadística criminal los reportes en tema de esto. Otro aspecto que bueno, se me quedó a mí por fuera, pues no me alcanzó el tiempo, fue poder completar el blindaje de nuestras costas, poder establecer de manera clara y definida la coordinación de los entes de seguridad con las entidades de investigación penal. Porque, Ñito, la información de inteligencia cuesta mucho volverla a un expediente, volverla a un caso. Yo entiendo la frustración del ministro Mirones, porque yo la tuve también. Pero desde el momento en que la inteligencia, la información de inteligencia no la manejamos nada más las autoridades. Las mafias también, las pandillas también. Claro. Y cuentan con un séquito de abogados que te llegan inmediatamente a tratar de contaminar, dañar, entorpecer y sobornar los que manejan los expedientes. Están también organizados que tienen... O sea, hay infiltración del narcotráfico en los órganos de investigación. Pero ¿sabe qué? Hoy día el narcotráfico se ha profesionalizado y usted lo va a decir, contratan abogados importantes, muy buenos abogados contables, gente que se dedica a manejar la contabilidad. Claro. Mandan gente a estudiar precisamente para que estén al servicio de ellos. Muchos de los que se han sumado son exmiembros de la policía, de la fuerza de seguridad, muy bien entrenados. Sí, ellos, sobre todo los que han cometido algún tipo de faltas, o sea, han hecho una estructura que realmente los gobiernos tienen que estar muy claros en que están enfrentando un gigante. Pero hablamos ahora de político al regreso, hablamos de cambio democrático, ¿le parece, ministro? A la orden. Viene más aquí en Debate Abierto. Bueno, amigos, vamos a entrar en política porque el exministro Mulino, un hombre importante dentro del cambio democrático, usted fue a unas primarias también, usted ya tiene un hombre que tiene ya ha ocupado varios ministerios, están pensando en la grande, como se le dice, ¿no? La presidencia. ¿Todavía insiste en eso usted? No he dicho que no, el tiempo lo va a decir. A ver, Las circunstancias políticas del partido a lo interno van a determinar si yo participo en una primaria por allá en el 2013. A ver, en todos los partidos, sin excepción, hay cúpulas. Claro. Que se manejan cada uno dependiendo de sus intereses, por supuesto. Eso es parte de la democracia, no quiero ser injusto, eso es parte de la democracia, el libre criterio de ideas, la aplicación de las mismas. Pero la política no es un elemento lineal. No. Para nada, o sea, el que no lo entienda puede dedicarse a otras actividades, ¿no? Es muy mutante, de la mañana para la tarde cambian las realidades y los escenarios, sí. Así. A veces este tipo de cosas incentivan la incertidumbre. La gente dice, pero ¿qué vamos a hacer en el partido si está fulano, fulano y fulano? Hay una realidad hoy en su partido, en Cambio Democrático. Ricardo Martinelli está nuevamente en las calles. Ricardo Martinelli es un elemento perturbador, no únicamente dentro del partido porque hay mucha gente inquieta, sino también en la política panameña, eso hay que reconocerlo. El actual presidente, el líder del partido es el señor Rómulo Rux. Se dice Ru, ¿no? Rux. Desde su perspectiva, un hombre que conoce el partido en las entrañas mismas, ¿cuál puede ser la situación a ese nivel del presidente y del secretario general del partido? Con Ricardo Martinelli en la calle, estoy hablando. Si no hay una negociación inteligente, ¿qué significa una negociación entre las inteligente? fuerzas políticas internas del partido? Ajá. Hay corrientes. Hay corrientes. Unirse, dice usted. Trabajar en función de una oferta única para modificar la estructura del partido. Nosotros no podemos seguir con un partido político con un tercio dirigiendo y 2 tercios fuera de toda posición de conducción política del país. Explíqueme eso, discúlpeme que... El partido, desde enero del 2018, fue tomado, todos sabemos con qué y cómo, no sabemos por unas fuerzas ¿Cómo fue tomado? vinculadas a los diputados y a las partidas. Y ese grupo se apoderó de la conducción. La ganaron con votos, como dijo alguien por ahí en estos días. Cierto, todos sabemos cómo. A mí no me sorprendía. Pero el decir, es una realidad, el decir que están electos por 5 años, definitivamente. Hay otra realidad estatutaria de que el 30% de los convencionales pueden pedir una convención extraordinaria, que es hacia donde yo apunto, pero en función de qué, de un acuerdo previo inteligente
Si nosotros vamos a una pelea de máscara contra cabellera, como yo he dicho, vamos a reventar el partido y no va a servir para mucho en los 2020. E infunde incertidumbre. Claro, inquietud. claro. Y las luchas encarnizadas que se dan en política y mucho, nos puede producir el escenario que vivió el partido Molirena años atrás, en donde todos fuimos testigos, los que vivíamos y nos activábamos en política, fuimos testigos de lo que pasó con ese partido, otrora un partido importante en la política nacional, hoy traído a menos. Sí, pero he escuchado voces académicas, de políticos de mucha raigambre, de funcionarios o exfuncionarios de alto nivel, que dicen que como el expresidente Martinelli, el que fundó el partido, eso hay que reconocerlo. Primer presidente, fundador. Sería un acto demasiado díscolo de su parte no pretender decir, oye, que retorne yo al partido como lo que soy, ¿okay? Como el líder, se le puede decir así, ¿no? El líder principal del partido. Esa posibilidad está latente. Sí está latente. La distancia. Yo no la veo de otra forma que no sea a través de una convención extraordinaria. A mí no me cabe la menor duda que Ricardo Martinelli es un factor político importante a nivel del partido, como lo es en la política nacional. Unos lo aplauden, otros lo odian, pero es un factor. Y la política se hace a base de los factores reales de poder, no en función de catilinarias. Es un factor interno y hay que entenderlo y manejarlo como tal. Sin embargo, el aferrarse a una posición lo que está creando es simplemente elevando el nivel de presión de una cabeza de agua que los puede arrastrar a todos. Y en ese arrastre puede quedar diluida la posibilidad política del partido en el año 2024. Yo no tengo la menor duda que esto hay que arreglarlo sensatamente en una mesa con las fuerzas políticas que estamos internamente interesadas en rescatar el partido de cómo está. Además, un partido anodino, un partido que no existe en la opinión pública más allá del comentario como el que estamos haciendo aquí. No, pero hay que hacerlo. Pero un partido sin proyección política institucional. A ver, por esas veleidades del destino, le toca al señor Rux dirigir el partido. Sí, soy indudable. Desde la cárcel, Ricardo Martinelli lo llamó en su debido momento traidor. Usted recuerda, ¿no? Incluso usted también lo atacó en ese sentido. Sí, señor. Las primarias fueron muy duras, como todas las primarias. ¿Sí? No hay... Bien, cuando se lanzan este tipo de expresiones que son muy pesadas, hay un adagio, un proverbio árabe que dice: olvida quien ofende, mas no el ofendido. Cuando se dice traidor a una persona es difícil recoger, porque eso se dispersa enseguida, no se puede recoger. Es como el agua, como la leche derramada. ¿Cómo se va a conciliar? Yo entiendo las máscaras, el juego de máscaras lo entiendo perfectamente. Muy bien lo entiendo porque es así. Juego de máscaras, no olviden. ¿Cómo vamos a recomponer el partido? Reitero yo. A ver, me remito más práctica a la pregunta. El talante de Ricardo Martinelli es conocido. ¿Cómo se hace entonces para evitar que no llegue tocando la puerta y dice permiso que llegué? Desde su perspectiva, obviamente, ¿no? Ricardo ha aprendido mucho en política. Sí tiene un talante fuerte, como lo tengo yo. Pero ciertamente, aunque muchos no lo entiendan, el propósito de un partido es obtener el triunfo político, llegar al poder. Si no, pues tú te metes a los clubes cívicos, a la denominada sociedad civil y andas por ahí opinando, pastoreando nubes, como dice mi amigo Ricardo Fargas. Pero creo que sí se puede llegar a un entendimiento. Yo le pregunto, ¿sabe por qué? Porque de lo señor contrario... el señor Martinelli tiene, tiene malquerientes y tiene aplaudidores. Sí, claro. Eso es lo propio de una persona que genera noticias, una persona que es, una persona activa, una persona que es protagónica, vamos a usar ese término. Sí. Pero en la contabilidad de Cambio Democrático no se puede negar algo. El señor Rómulo Rux llegó de segundo en estas elecciones y casi se la gana, hay que decirlo, no se puede negar. O sea, él hizo un trabajo político importante. También debo aceptar que lo dicen los especialistas en estudio, en análisis de la publicidad, etcétera, que cuando Ricardo Martinelli sacó aquella cuña que decía, les habla Ricardo Martinelli de la cárcel, usted recuerda, ¿no? Ahí la realidad cambió. Dice que ahí cambió todo. Sí, medido, está medido. Y que eso le dio un impulso a la campaña de Cambio Democrático. Si Ricardo Martinelli es tan influyente dentro como fuera
no se puede desperdiciar a una figura como esa, ¿no? No, no, para nada. Para nada. Yo soy el primero en reconocer de que lo es y lo seguirá siendo. Y por eso apelo de manera inteligente a una concertación política entre todas las fuerzas y buscar una salida inteligente que nos fortalezca. Mira tú, el partido panameñista, después del camión que les pasó por encima. ¿Y por qué tan agresivo? No, porque les pasó un camión por encima. Si no se han dado cuenta, no estamos viviendo en Panamá. Están moviendo a una convención para una transición para después, más adelante en el quinquenio, elegir sus figuras que van a conducir el partido hacia la contienda electoral de 2024. O sea, yo creo que un escenario así no es tan iluso pensarlo que se pueda dar en Cambio Democrático. Cambio Democrático demostró ser una fuerza política. El que no lo quiera reconocer, yo respeto opiniones, pero demostró ser una fuerza política. Dentro de esa fuerza, aquella llamada del teléfono público puso a caminar la campaña política de Rómulo Rux. Sí, guste o no guste. Le dio impacto. Un impulso, claro. Ahora, abogado Molino, detrás de la lógica siempre hay cosas ahí subyacentes, ¿no? Que medran en la oscuridad, pero que más temprano que tarde salen a relucir. Hay cierto desdén, en alguna forma, hacia una realidad, puede ser cuestionable o no, que los tres partidos grandes están en manos de los diputados, incluido el partido de gobierno. Sí, sí, sí. ¿Cómo piensa Cambio Democrático revertir eso? Okay, de tal suerte que hay una organización que no tenga la influencia, y lo digo en el sentido de que hay un desgaste, un desprestigio en la Asamblea Nacional, como usted sabe, por muchas cosas pendientes con la justicia, y eso puede en alguna forma impactar en una forma poco conveniente, ¿no? Yo creo que Varela le metió la maleta duro. ¿A quién? A todos los diputados, ¿A buscando todos? a todos los diputados de todos los partidos, buscando tomarse las dirigencias de los partidos. Yo tengo la menor duda. Varela, sí. El gobierno como gobierno. Las denuncias en el PRD, lo que le pasó a Ernesto Pérez Valladares, lo que yo viví en las primarias, el dinero fluía. Y todos sabemos dónde fluía, de las distintas partidas cuestionadas que hay. Y lo decían. A mí me lo dijeron de parte del gobierno. Tu partido nos lo tomamos con la 172. Y era todo un concubinato, un conciliábulo en función de aprobaciones de leyes, ratificaciones de gente, en función de dineros corriendo. Ahí están las cifras, o sea, yo no estoy inventando absolutamente nada, y la renuencia que existe de rendir cuenta de dineros públicos en proporciones ya multimillonarias, ¿no? Traído eso a cuento, nosotros tenemos que entender de que una realidad era entonces y otra es hoy. Muchos de esos diputados naufragaron en el esfuerzo reeleccionista. Yo creo que el no a la reelección sí tuvo un impacto en muchísimos. La prueba está, creo que se reeligieron 15 de 71, ¿no? Y tenemos hoy una bancada independiente que no soña, de muchachos jóvenes, 5, que ojalá no los dañen, y que hay que ayudarlos a que tengan una lucida participación legislativa, porque es el incentivo a otros de su generación para que ingresen en la política a trabajar para bien del país. ¿Ve bien el futuro de Cambio Democrático cortito que tengo que irme? ¿Es promisorio el triunfo futuro? En el 24 si hacemos las cosas bien en el 20. Ahora usted dice una cosa que me parece a mí que se comenta mucho en la calle, y es la mercantilización de la política. Totalmente. Todo se maneja en función de dólares y centavos. ¿Y saben qué? Absolutamente. Esto es un mercado persa. Y eso atenta, y eso es peligrosísimo. Atenta contra la propia sociedad panameña y su prestigio. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, abogado Molino, muy amable por estar con nosotros. Un placer siempre conversar contigo y tus grandes oyentes. Gracias. A ustedes, como siempre, mi sentido de agradecimiento. Que tengan una buena noche y hasta mañana.